Entonces, buenos días con todos. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de la doctora Sonia Callejo. Ella es para hablar un poco del currículo de la doctora, es profesora adjunta del Departamento de Oftalmología de la Universidad Montreal y de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Completó su residencia en McGill y su fellowship en oncología ocular en Inglaterra. Durante los últimos 10 años se ha desempeñado como directora del Centro Suprarregional de Cáncer Ocular en la Universidad de Montreal y McGill. Muchas gracias, doctora, por su participación. La dejo a cargo de la ponencia. Gracias, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar acá tempranito, después de un fin de semana largo. Vamos a estar discutiendo de metástasis intraoculares. Como ustedes saben, el cáncer es la segunda causa de muerte más frecuente después de los accidentes cardiovasculares. En Estados Unidos se registran una incidencia de 1.6 millones de casos de cáncer por año, que representa una prevalencia de 14 millones de casos. Corresponden a 500.000 de muertes anuales, que esto está representado por 1.600 muertes diarias. 4 a 8% de estos pacientes van a ser diagnosticados en algún momento con metástasis intraoculares. La metástasis intraocular es una neoplasia extraocular primaria que ha llegado por vía hematógena hacia el ojo y la convierte en el tumor intraocular maligno más frecuentemente diagnosticado. En cuanto a la edad de presentación, los tumores metastásicos en el ojo pueden ocurrir en cualquier grupo de edad. Como vemos acá, los pacientes divididos en 5 grupos, podemos ver que incluso a los pequeños, menores de 20 años de edad, también pueden sufrir de metástasis intraoculares, aunque raramente. Son los pacientes entre 40 y 60 años o 60 y 80 años los que más frecuentemente van a ser diagnosticados con metástasis intraoculares, y esto en estos dos grupos aproximadamente representan 85% de las metástasis intraoculares. La edad media de diagnóstico es de 55 años, un poco más jóvenes para los pacientes diagnosticados con cáncer metastásico de seno y un poquito más grandes a la edad de 60 con los pacientes diagnosticados de metástasis de cáncer de pulmón. 64% de los pacientes diagnosticados son mujeres y si vemos en el grupo de los niños y de los adultos jóvenes, la mayoría de estos pacientes son también mujeres. El tipo de tumor primario que más frecuentemente metastasiza al ojo es el cáncer de seno y el cáncer de pulmón, seguido menos frecuentemente por el cáncer de riñón, gastrointestinal, próstata, melanoma cutáneo y otros como por ejemplo el cáncer de tiroides. Un porcentaje de pacientes en el cáncer primario nunca es diagnosticado. Si vemos lo que pasó en los últimos 20 años, vemos que hubo una pequeña disminución de la incidencia de cáncer de seno metastásico al ojo y un pequeño aumento en el cáncer de pulmón. Cuando miramos en los diferentes grupos, los 5 grupos de edades, vemos que también el cáncer de seno y el cáncer de pulmón es el cáncer más frecuente en todos los pacientes a partir de la edad de 21 años. Como dijimos, el cáncer de seno va a ser más importante en la edad de entre los 40 y los 60 años y el cáncer de pulmón entre los 60 y los 80 años. Pero si vemos aquí pacientes entre los 20 y los 40 años, también el cáncer de seno y de pulmón es el más importante. En el único grupo en el que estos no son los cánceres más frecuentes es en los chicos menores de 20 años. Como vemos acá, en este estudio de más de 1.000 pacientes, solamente 3 pacientes fueron diagnosticados a la edad de menos de 20 años y los tumores más frecuentemente encontrados fue el tumor de Irwin. Normalmente cuando uno diagnostica el tumor intraocular,
aproximadamente el 70% de estos pacientes ya se conocen por tener algún tipo de cáncer. Y el tiempo medio entre el cáncer primario y la metástasis de la coroides es aproximadamente 50 meses. En los pacientes en el que se sospecha un tumor intraocular y no tienen evidencia previa de un cáncer primario, son cánceres que se localizan en 3 regiones: el cáncer de pulmón, el carcinoide y el cáncer pancreático. Estos 3 pueden presentar pacientes en el que el primer signo de cáncer es la metástasis coroidea. Cuando los pacientes exhiben metástasis oculares, el 90% de los casos va a ser en la uvea y el 10% en la órbita. Dentro de la uvea, la coroides es la más frecuentemente afectada, preferencialmente en el polo posterior, y en el 42% de los casos va a haber baja de visión porque la mácula va a estar afectada. Después de la coroides, 9% de casos en el iris, 2% en el cuerpo ciliar y raramente metástasis en la retina y en el nervio óptico. Cuando encontramos metástasis intraoculares, hay normalmente al menos 2 metástasis, un promedio de 2 metástasis por ojo. La presentación es una deterioración importante de la agudeza visual, con visión borrosa, distorsión, metamorfopsias, fotopsias o escotomas. 1/3 de los pacientes presentan con una afección importante de la visión, de la agudeza visual. Interesante, 10% de los pacientes con metástasis de cáncer de seno pueden ser totalmente asintomáticos. La segunda manera de presentarse es también con dolor intraocular, y esto se debe a la presencia de masas muy grandes que están dentro del ojo, acompañadas de un desprendimiento extensivo de la retina y glaucoma secundario. Interesante, en 10% de los pacientes con cáncer de pulmón y 5% de los pacientes con cáncer de seno metastásicos al ojo van a presentarse con dolor ocular sin acompañarse de glaucoma y uveitis, o sea que la causa del dolor a veces no se puede determinar. Cuando se presentan las metástasis en el segmento anterior, pueden presentarse como un tumor visible o también con la presencia de dolor, visión borrosa, corectopia y glaucoma secundario. Estas son metástasis normalmente unifocales. Este es un caso de una paciente que se me refirió. Era una paciente diagnosticada con cáncer de seno metastásico a los pulmones y al cerebro, y estaba por seguir un tratamiento de radiación para sus metástasis cerebrales, y el oncólogo le encuentra un ojo rojo. Entonces la manda a la consulta, en donde vemos la presencia de múltiples lesiones amelanóticas en el segmento anterior, y en el examen con dilatación vemos la presencia de una metástasis en el cuerpo ciliar. La coexistencia de metástasis en la conjuntiva del cuerpo ciliar y en la coroides puede verse hasta en un 40% de los casos. Cuando encontramos metástasis en el segmento posterior, se presentan en 3 diferentes formas. La más típica son todas lesiones, en la gran mayoría amelanóticas, como vemos acá en la primera imagen, una lesión bastante difusa, de márgenes indistintos, acompañadas por un desprendimiento de retina exudativo importante. Sino en la segunda foto, una lesión pigmentada, parcialmente pigmentada, también extensiva, no muy elevada, y la presencia de estos pigmentos que se conocen como manchas de leopardo, que son bastante características, aunque no se presentan en todos los casos de metástasis, son bastante características de metástasis intraocular. También puede presentarse como un tumor amelanótico en duomo, como parecido al melanoma amelanótico de la coroides, que en este caso, en esta presentación, es importante hacer ese diagnóstico diferencial. El cáncer de riñón metastásico al ojo puede frecuentemente presentarse con una lesión en duomo.
Lo más importante de resaltar es que todas estas lesiones metastásicas tienen un desprendimiento de retina exudativo mucho más importante de lo que se espera para cualquier otro tipo de lesión intraocular, inclusive el melanoma. O sea que cuando uno ve un gran desprendimiento de retina con un pequeño tumor amelanótico, te sugeriría la presencia de una metástasis intraocular. Aparte de la presencia de metástasis amelanóticas, hay también metástasis que pueden tener un tinte rojizo, como por ejemplo las metástasis del carcinoma renal, el carcinoma folicular y el carcinoide. Cuando uno piensa en tumores intraoculares coroideales de tono rojizo, el primero que viene a la mente es un hemangioma de la coroides. Entonces, en estos pacientes que tienen un tumor solitario, redondo, en el segmento posterior de color rojizo, cuando se presentan en la edad típica de los 30 a los 40 años, bueno, uno está más confianza de que puede llegar a ser un hemangioma. Pero hay que tener presente la posibilidad de estas metástasis rojizas en estos pacientes con metástasis únicas cuando el paciente se presenta a una edad menos frecuente. Por ejemplo, un paciente a los 70 años que diagnosticado con un posible melanoma, hemangioma de la coroides. Uno tiene que pensar que por ahí puede tratarse de esta metástasis de color rojizo. También las metástasis en los cánceres metastásicos de melanoma de piel pueden presentarse como metástasis pigmentadas, e igual metástasis contralaterales de un melanoma de la coroides, que también puede presentarse con metástasis pigmentadas, aunque son relativamente raras. Las metástasis normalmente son unifocales y unilaterales, más frecuentemente, pero también pueden ser multifocales, bilaterales o ambas, como en el caso de la foto aquí presente. Las metástasis bilaterales son más frecuentemente diagnosticadas en las mujeres. Y a pesar de tener múltiples tumores o tumores bilaterales, no parece alterar más la sobrevivencia del paciente comparado con aquellos pacientes que tienen solamente metástasis únicas. En todo paciente que tiene un tumor intraocular, siempre hacemos una ecografía, que es el método que nos ayuda a confirmar el diagnóstico. Las metástasis intraoculares son tumores ecodensos, como vemos en estas imágenes, que pueden tener una superficie irregular. También pueden tener, como en la segunda imagen, una lesión que se puede o llamar bilobulada o una lesión con una depresión central, siempre acompañada de un desprendimiento de retina importante. Las metástasis intraoculares tienden a ser tumores más bien difusos y más grandes de lo que uno clínicamente puede apreciar. Son lesiones, por ejemplo, que tienen un tamaño más o menos de 9 milímetros de diámetro con 3 milímetros de espesor. A diferencia del melanoma, son lesiones que no tienen pulsaciones vasculares espontáneas. El melanoma es un tumor que tiende a crecer lentamente, por lo cual se produce una vascularización del tumor a través del tiempo, en lo que nosotros y se percibe en la angiografía, en este patrón de circulación doble. La metástasis, por otro lado, es un tumor que crece rápidamente, entonces no alcanza a hacer esta vascularización intralesional. Por eso es un tumor más difuso que tiende a nutrirse directamente de la coroides. En el modo B, esos son los hallazgos en la ecografía del modo B. En el modo A tiene una amplitud irregular, y reflectividad irregular interna, también diferente del melanoma, que tiene una reflectividad interna más regular. Y esto se debe por la histopatología del tumor. El melanoma tiene que ser un tumor más monótono, por eso la irregularidad, la reflectividad es más regular.
a comparación de las metástasis, que tienen una reflectividad interna irregular, porque como vemos aquí, histopatológicamente está formado de cordones tumorales con bastante tejido fibroso en el medio, que da ese pattern irregular de reflectividad. En general, los tumores son aproximadamente de 3 milímetros de alto, y como vemos aquí, el tumor de riñón, que sería acá el tercero, es el tumor la metástasis que llega a ser una de las más altas. Como dijimos antes, es una de las metástasis que se presenta como en domo. La OCT también nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial entre metástasis y también con melanoma. Y está descrita como esta superficie bien irregular con la presencia de desprendimiento de retina y edema retiniano. En inglés se la conoce como una superficie lumpy-dumpy, que es esta superficie bien irregular. La OCT es un elemento importante en la evaluación de metástasis muy pequeñas, o metástasis menos de 2 milímetros, por ejemplo, de altura, en la que la ecografía no nos puede brindar muchas características. Entonces acá la OCT se convierte en bastante importante para el diagnóstico de metástasis. Otra de las características es la presencia de estas lesiones hiperreflectivas entre la retina y el tumor, que corresponde a la presencia de fotorreceptores anormales. Acá vemos dos casos en el que ponemos juntos todas las características que hemos descrito. El primero es un caso de un tumor metastásico de cáncer de seno, en el de abajo un cáncer de pulmón. Vemos la presencia clínica de un tumor en la coroides amelanótico, bien delimitado. En el cáncer de seno, por ejemplo, en el segundo, vemos la hiperfluorescencia tardía en la angiografía, y en la ecografía la presencia de un tumor ecodenso con fluido subretiniano. La OCT nos ayuda al diagnóstico con esta presencia de la superficie irregular. Lo mismo en el cáncer de pulmón. Vemos la presencia del tumor con una hiperfluorescencia moteada en la angiografía, una ecodensa en la ecografía con esta depresión central, y el acompañamiento del desprendimiento de retina. Y lo mismo en la OCT. Los diagnósticos diferenciales, como de todos los tumores amelanóticos de coroides, tenemos tumores benignos y tumores malignos. Como hemos dicho hasta ahora, uno de los diagnósticos diferenciales más importantes es el melanoma de coroides amelanótico, que tiene algunas características, como hemos descrito en la ecografía, sobre todo que nos ayuda a hacer la diferencia. En los tumores benignos tenemos el osteoma de la coroides, que también es un tumor amelanótico, bastante difuso y poco alto, en la que la ecografía, por la presencia de calcio, nos va a ayudar a hacer ese diagnóstico. El hemangioma de la coroides, como dijimos, un tumor rojizo, prestar particular atención cuando hacemos este diagnóstico en pacientes más grandes, en el que hay que pensar la posibilidad de un tumor metastásico. Otros pseudotumores también forman parte del diagnóstico diferencial, como por ejemplo la presencia de neovascularización coroidea en la mácula o en extramacular. Y en algunos casos también casos de escleritis posteriores que pueden simular tumores amelanóticos. Como dijimos, el 70% de los hombres no tienen diagnóstico previo de cáncer de pulmón. Se presentan como tumores unilaterales y solitarios.
El 90% de las mujeres han sido ya diagnosticadas con cáncer de seno y son en 40% tumores bilaterales y a veces asintomáticos. Los 2/3 de los pacientes, de pacientes con cáncer de pulmón metastásico al ojo, nunca se le detectó el tumor antes de la presencia de la metástasis coroidea. Cuando se los manda a una evaluación sistémica, se encuentra que hay por lo menos 3 otros órganos afectados en el momento del diagnóstico de la metástasis coroidea. La coroides es el 6º sitio más frecuente para metástasis de cáncer de pulmón. Y está asociado a un pronóstico pobre con una sobrevivencia de aproximadamente 13 meses. En los pacientes con cáncer de seno, son pacientes que cuando se presentan con metástasis coroideas no solo se sabe que ya tienen cáncer de seno, sino también que ya tienen documentado la presencia de metástasis en otros sitios. Cuando la paciente de cáncer de seno tiene metástasis en el pulmón y en el cerebro, son factores de riesgos importantes para considerar una metástasis intraocular. Las metástasis intraoculares están asociadas en 30% a metástasis en el cerebro. O sea, cuando uno sospecha metástasis intraocular de un paciente con cáncer de seno, es importante también pedir una tomografía para diagnosticar metástasis intracerebrales. Como la metástasis solamente en la coroides es el primer sitio de metástasis solamente en el 16% de los pacientes de cáncer de seno. Y va a ser el primer manifestación de cáncer de seno, en un paciente que no se conoce por haber tenido historia de cáncer de seno en solamente 3% de los casos. Importante es saber que estas pacientes con metástasis coroideas de cáncer de seno son, como dijimos, pacientes que se conoce que tienen cáncer y también se conoce que tienen metástasis. Así que a veces están en tratamientos sistémicos en el momento de diagnosticar la metástasis coroidea, lo que significa que el tratamiento sistémico no las protege a fin de evitar metástasis intraoculares, lo que significa que estos pacientes necesitan también un tratamiento exclusivo para el ojo porque su tratamiento sistémico no las está protegiendo. La sobrevivencia en estas pacientes es mejor que en los pacientes de cáncer de pulmón, 65% de sobrevivencia a 1 año. La sobrevivencia en general es aproximadamente 17 meses entre el diagnóstico de la metástasis coroidea y la muerte. Como vemos aquí, los pacientes más jóvenes son los que tienen el peor pronóstico y los mejor pronósticos corresponde a los pacientes de más de 80 años. Como vemos acá, la sobrevivencia a 5 años es muy pobre en los pacientes más jóvenes en comparación con los pacientes más grandes. Este cuadro muestra la sobrevivencia de los pacientes de acuerdo al tipo de tumor primario. Como vemos acá, representa la peor sobrevivencia es el paciente de cáncer pancreático metastásico al ojo. A los 12 meses todos los pacientes ya han perecido, a comparación con el tumor carcinoide, que tienen a los 5 años 92% de supervivencia. Vemos en el medio, en la línea marrón, esa corresponde al cáncer de seno, que es una sobrevivencia media, un poquito más reducida en la línea verde para el cáncer de pulmón. Visto todos los cánceres juntos, vemos que al año tienen una sobrevivencia de 57% de pacientes, que se reduce a 42% a los 2 años y a 24% 5 años más tarde.
Cuando se sospecha una metástasis centroocular, ¿qué tipo de evaluación sistémica recomendamos? Depende de si el paciente es conocido por tener un cáncer o si es el primer diagnóstico de cáncer. Si el paciente es conocido por tener el diagnóstico de cáncer, normalmente me pongo en contacto con el oncólogo tratante para volver a hacer para volver a hacer todas el bilán sistémico para ver si este paciente también presenta otro tipo de metástasis. Cuando el paciente no se conoce de tener metástasis, ningún tipo de antecedente de cáncer, los mando para hacer una tomografía de cerebro, tórax, abdomen y pelvis. Y de acuerdo a lo que encuentro, algunos estudios suplementarios, por ejemplo, una mamografía si se sospecha un cáncer de mama. Y de acuerdo a los diferentes tipos de hallazgos, de diferentes tipos de tumor, se enviará al oncólogo para hacer una biopsia del tumor primario para el diagnóstico definitivo. Bien importante cuando hago la irradiación, que es el tratamiento que vamos a dar a estos pacientes para el ojo, es importante detectar si tienen metástasis cerebrales o metástasis ociosas, porque esos son también otros tipos de metástasis que van a ser tratadas al mismo tiempo, con radiación al mismo tiempo que la metástasis ocular. Y tratar las metástasis en los huesos también previene fracturas patológicas. ¿Qué tipo de tratamiento? Es un tratamiento multidisciplinario y es un tratamiento paliativo. Cuando los pacientes son diagnosticados con metástasis intraoculares ya están en la categoría 4, o sea que va a haber diferentes tipos de tratamiento, un tratamiento sistémico y un tratamiento ocular. El tratamiento sistémico va a ser discutido con el oncólogo, que algunos pacientes prefieren no hacer tratamiento, solamente observación, o tratamiento sistémico de quimioterapia, inmunoterapia u hormonal. El tratamiento ocular, yo prefiero la radiación del ojo y insisto por un tratamiento ocular, igual si el paciente prefiere no tener ningún tratamiento sistémico. O sea que el tratamiento ocular siempre se hace, o se hace en la gran mayoría de los casos, por más que el paciente prefiera no tener tratamiento sistémico. ¿Y por qué? Es porque preservar la visión es primordial para la calidad de vida de un paciente con una expectativa de vida bastante reducida. Y es un tratamiento que es muy eficiente en controlar el tumor y en conservar e incluso mejorar la visión. Si este paciente decide no tratarse, las metástasis intraoculares crecen rápidamente. Entonces están asociadas a desprendimientos de retinas exudativos importantes que pueden incluso llegar a tener glaucoma neovascular y una visión y una alteración profunda e incluso bilateral de la función de la visión. Y si el paciente sobrevive suficiente, puede progresar a tener un ojo doloroso. ¿Qué tipo de tratamiento existe? Como dice el preferencial, es la radiación externa. Haría una placa solamente en aquellos pacientes que han tenido una radiación externa de un tumor bastante voluminoso que no ha respondido a una radiación externa y que el tumor persiste con un desprendimiento de retina importante, aunque es muy raro que lleguemos a esa instancia. La enucleación se prefiere a esos pacientes con tumores grandes que se presentan con dolor en el momento del diagnóstico. Hay otros tipos de tratamientos como la bisudina o tratamientos de láser que también son sugeridos en algunas ocasiones, aunque menos utilizados. Las inyecciones intravitreales de Avastin, de anti-VEGF, también han sido mencionados en la literatura como tratamiento de un tumor intraocular metastásico. Yo no hago ese tipo de intervención, yo prefiero la radiación, que es verdaderamente más efectiva y sobre todo que no hace que el paciente tenga que volver a vernos mensualmente para tener una inyección. Yo creo que hay un tratamiento mucho más efectivo en estos pacientes en el que la calidad de vida se vuelve algo muy importante a tener en cuenta.
En las únicas instancias que haría una inyección intravitreal de anti-VEGF, esos pacientes que después de haber sido irradiados me vienen a ver 4 o 6 semanas más tarde y todavía tienen un desprendimiento exudativo muy importante de la retina y que también compromete la visión porque afecta a la mácula. En esos casos podría, en algunas instancias, ofrecer el tratamiento de anti-VEGF para mejorar el desprendimiento de retina. La radiación, como dije, es un tratamiento, es la modalidad más frecuentemente utilizada, es un tratamiento accesible que está en todos los centros que hacen radiología, radiooncología, es un tratamiento accesible y eficiente, que es un tratamiento local definitivo, que promueve la regresión de las lesiones, mejora la visión y sobre todo previene el glaucoma secundario y el dolor en estos pacientes. Este es un ejemplo de un paciente que diagnostiqué con un tumor amilanótico de la coroides bastante difuso, con un desprendimiento de retina muy importante que llegaba incluso en la parte inferior. Era un paciente que después de hacer la evaluación sistémica encontramos que tenía cáncer de pulmón. Lo mando a hacer tratamiento de radiación de su ojo y esto es como se ve solamente 4 semanas después de la radiación. Vemos que hay una gran mejora de la cantidad de tumor dentro de su ojo. La retina está empezando a estar en su lugar, sobre todo en la parte superior, y la parte inferior fue mejorando bastante rápidamente en las próximas semanas después de la radiación. O sea que es un tratamiento muy efectivo. Normalmente indico una radiación unilateral si los pacientes tienen solamente tumor en un solo ojo, por más que exista la posibilidad futura de tener tumor en el ojo contralateral. La respuesta a la radiación es muy buena y es muy rápida también. 80% tienen ya una respuesta completa a la radiación en 1 o 2 meses después del tratamiento. Eso ayuda a mejorar la función visual y en algunos casos, sobre todo en aquellos pacientes que se presentan en un estadio más tardío, con tumores grandes y desprendimientos de retina muy importantes en el momento de la presentación, a veces la radiación no ayuda a mejorar la visión. Y hay una recurrencia de aproximadamente 10% de los casos. ¿Cuándo considero hacer una biopsia intraocular? En general, las biopsias intraoculares, en los casos de metástasis intraoculares, las puedo hacer en el caso en que no estoy muy segura si es un melanoma intraocular o una metástasis. Esos en algunos lugares podrían empezar por hacer una biopsia intraocular. En mi caso, yo prefiero mandar a los pacientes a hacer la evaluación sistémica de tomografías y en el caso de no encontrar un tumor en la evaluación sistémica y todavía clínicamente estar convencida que puede ser una metástasis, en ese caso considero hacer una biopsia intraocular. Y también cuando mando al paciente a hacer su evaluación sistémica, encuentran otro tumor que posiblemente primario, pero el ojo sigue siendo el lugar donde tener tejido menos invasivo en comparación al tumor primario. Entonces, en ese caso se puede también recomendar una biopsia intraocular. El tercer caso raro es como el caso ilustrado aquí abajo, es cuando tenemos tumores primarios que raramente metastatizan al ojo. Como ejemplo, este caso es un paraganglioma maligno. Uno hace el examen intraocular y hay lesiones compatibles con metástasis, pero este tumor es muy raramente conocido de producir metástasis intraoculares. Entonces eso también puede ser una indicación para una biopsia. En conclusión, las metástasis intraoculares es el tumor intraocular maligno más frecuentemente diagnosticado. Es una lesión amilanótica, normalmente localizada en el polo posterior,
que está asociada a un desprendimiento exudativo de retina importante, mucho más que en los otros tumores, y tiene en la ecografía una reflectividad interna alta e irregular. Y en la OCT tiene una superficie irregular conocida como lumpy-bumpy changes. Es más frecuentemente, el tumor más frecuentemente diagnosticado es el cáncer de seno metastásico en las mujeres, y en ellas se conoce ya una historia de cáncer de seno con anterioridad, e incluso de cáncer de seno metastásico en el momento de encontrar la lesión intraocular. Y eso va en contraste con las pacientes de cáncer de pulmón, en el que, si bien pueden tener ya una historia de cáncer de pulmón, algunos no son conocidos por tener ningún tipo de cáncer. La respuesta tumoral es excelente a la radiación, que puede controlar el tumor muy eficientemente y preservar también la visión. Y por último, los quiero invitar a todos. Empezamos de vuelta este año, como habíamos hecho con el doctor Solom el año pasado, los webinars de la PAOS de oncología ocular. El primer webinar va a ser el martes 13 de abril. Vamos a estar hablando de retinoblastoma con 2 invitados de Estados Unidos, la doctora Jessie Berry y el doctor Abramson. Siguiendo lo mismo que hicimos con el doctor Salón el año pasado, va a haber traducción simultánea con 2 moderadores de habla hispana. Así que están todos invitados a participar en este webinar el 13 de abril. Gracias. Muchas gracias, doctora Sonia. Excelente exposición, muy didáctica también. Doctor Barriga, no sé si tiene algún comentario. Sí, igualmente, Sonia, muchas gracias. Ha sido una presentación espléndida. Yo tenía algunas preguntas que me quedaron de la presentación. Vi en uno de sus slides el uso de termoterapia transpupilar. ¿Hay situaciones específicas para el uso de termoterapia en caso de metástasis? Yo la he visto solamente en uno de los lugares que la he visto aplicar, es en esos pacientes que tienen un desprendimiento de retina importante, porque como va a dañar la visión, solamente lo he visto hacerlo en los pacientes con metástasis, con desprendimiento de retina importante para mejorar esa parte, o en niños, pero más que metástasis en niños con retinoblastoma. O sea que no hay un campo muy grande, aunque puede ser considerado en esas situaciones bastante precisas. Correcto. Y la otra que está derivada, usted lo está mencionando, en esos casos que no son infrecuentes de desprendimientos de retina con metástasis, ¿hay alguna justificación en algún momento para una corrección quirúrgica del desprendimiento, o todos suelen responder al tratamiento de radioterapia o el tratamiento sistémico que recibe el paciente? Sí, normalmente la manera que yo lo hago es, al principio le doy la radioterapia y veo que en la gran mayoría responden y queda un desprendimiento de retina inferior muy pequeño que se va yendo en las próximas semanas o en algunos meses más tarde. En aquellos pacientes en que veo que 4 o 6 semanas después de la radioterapia todavía tienen un desprendimiento exudativo muy importante, es ahí donde empiezo a hacer las inyecciones de Avastin. Raramente me ha tocado, que sí lo hago en pacientes con melanoma y desprendimientos exudativos de retina, raramente me ha tocado en los pacientes de metástasis llegar a hacer una vitrectomía para la retina. Igual hay que considerar que también la supervivencia de estos pacientes es bastante limitada, o sea que quizás uno después del tratamiento de radiación llega raramente a llegar a ese punto en el que se considera hacer una vitrectomía en estos pacientes. Creo que también es relacionado al pronóstico. En los pacientes, por ejemplo, los pacientes con melanoma y que
tienen todavía desprendimientos exudativos de la retina 6 meses después del tratamiento de radiación, ahí sí les indicamos una vitrectomía para la retina. Pero en estos pacientes raramente he visto la necesidad de llegar a esa instancia. Igual cuando veo que los pacientes, hay pocos pacientes están sistémicamente bastante comprometidos y tienen un desprendimiento de retina importantes, los sigo inyectando con Avastin para prevenir el glaucoma neovascular, que eso sería lo más importante, que lo último que querríamos es un paciente en fase terminal con un dolor intraocular importante. O sea que no me ha tocado personalmente pacientes en el que tuve que hacer una vitrectomía o indicar. Han habido, bueno, usted ha presentado casos o estadísticas de sobrevida de de hasta 5 años en pacientes mayores. Me preguntaba, ¿cómo es el comportamiento de estas lesiones corioretinianas a lo largo de ese tiempo en que usted seguramente vigila a ese paciente a lo largo de esa sobrevida? ¿Qué espera encontrar con el tratamiento que recibe? ¿O qué espera? ¿Cuál es la historia de esas lesiones que duran 4 años, 5 años? Sí, esa es la sobrevivencia del paciente en general, pero la metástasis ocular después del tratamiento de radiación, la gran mayoría de los casos está bien controlada. O sea que los sigo los pacientes el primer año, cada 3 meses, veo que responden muy bien a la radiación y en la gran mayoría de las veces quedan así hasta esos 5 años. Raramente me ha pasado, en un porcentaje reducido de pacientes, alrededor del 10%, es que, por ejemplo, hacen metástasis contralaterales. Entonces, en el seguimiento les descubro metástasis en el otro ojo o descubro en el seguimiento un nuevo foco de metástasis, es decir, que se trató con la radiación, está bien controlado, pero surgen focos nuevos que requieren un nuevo tratamiento. Pero en la gran mayoría de los casos, diría como el 90%, se trató por primera vez y con eso es suficiente. De acuerdo, de acuerdo. Pues no sé, Mariel, dime, ¿tienes alguna pregunta de la audiencia o alguna intervención? ¿Alguien que quiera participar? No hay preguntas, lo que sí es muchos agradecimientos por la charla, excelente charla. Pero no tenemos ninguna pregunta hasta el momento, doctor. Bien. Sí, doctor Wilito, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, para felicitar a la doctora Adriana. Felicitaciones, brillante su presentación y gran experiencia, le tiene muchísimas gracias. Le quería preguntar a la doctorita en relación, si ha tenido casos, por ejemplo, de linfoma, metástasis de linfoma, punto de partida de, por ejemplo, el linfoma gástrico o asociado al linfoma cerebral y con metástasis ocular, sea coroidea o retiniana. He visto, bueno, estamos hablando de tipos de linfoma. El linfoma primario, me estás hablando del linfoma primario, el CNS linfoma, el primario de células grandes, y después estamos hablando de los otros tipos de linfoma, como el asociado a gastrointestinal, es un tipo MALT linfoma. ¿De eso estamos hablando? Bueno, sí, en los linfomas de MALT, siempre intraoculares, he tenido casos de linfomas de MALT con presentaciones que normalmente son más presentaciones de conjuntiva, pero cuando uno les hace un examen intraocular, he encontrado en algunos casos, muy raramente, lesiones coroideas asociadas a un linfoma de MALT, pero normalmente son lesiones conjuntivales, que también con un tratamiento de radiación, de poca radiación, responden muy bien. Con pocas recurrencias. Estos son las manifestaciones coroideas del MALT. También hay linfomas secundarios, es decir, cualquier tipo de linfoma sistémico que no sea MALT también se puede presentar con lesiones orbitarias, conjuntivales o coroideas, o sea que también estamos hablando ahí de los otros tipos de lesiones de linfomas secundarios. El linfoma de células grandes que puede tener manifestaciones intraoculares y cerebrales, sí, tengo bastante pacientes de esos.
bueno, que a veces se presentan como linfoma intraocular y al tiempo uno ve, después de hacerle la vitrectomía y el diagnóstico, desarrollan lesiones cerebrales, o a la inversa, que pacientes que son conocidos por tener linfoma intracerebral y que con el seguimiento uno descubre lesiones intraoculares coroideas, sí también. Y en ese caso la terapia intratecal asociada a la radioterapia, o sea, ¿ha tenido oportunidad con rituximab, por ejemplo, en la intratecal? ¿Sí? Claro. Bueno, estos pacientes siguen el tratamiento sistémico, obviamente, intratecal, y de mi lado yo les hago radioterapia ocular, que en la gran mayoría de las veces responden muy bien. Tengo muy pocos, algún grupo de casos en el que la radioterapia intraocular no daba resolución completa, entonces en estos casos les inyecto rituximab intravitrio. Más que metotrexate. Yo he tenido más experiencia con el rituximab, pero son casos un poco más extremos porque la gran mayoría con la radioterapia funcionan muy bien. Excelente, muchísimas gracias, doctora, y le esperamos en otra oportunidad. Excelente su presentación. Bueno, muchas gracias. Sí, Tania, igualmente muchas gracias. Solamente para despedirnos con un gran agradecimiento y esperando que podamos contar con usted nuevamente en el futuro. Por supuesto, un placer. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A usted, gracias. Muy bien. Mariel, ¿qué tenemos entonces para mañana? Para mañana tenemos la presencia del doctor David Ancona desde México, que nos va a hablar sobre tumores vasculares de retina y uña. Muy bien, muy bien. Está invitada, doctora Músegas. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, chicos, buenos días. Nos vemos. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctora Marielcita. Gracias. Mañana con todo. Muchísimas gracias.